¿Alguna vez has sentido que a pesar de todos tus esfuerzos, algo falta en tu vida? Quizás buscas paz en medio del caos, respuestas a esas preguntas que te quitan el sueño o la fuerza para superar los desafíos que parecen insuperables. Todos, en algún momento, nos enfrentamos a momentos de duda, miedo o incertidumbre. Pero, ¿y si te dijera que existe una fuente de sabiduría que puede transformar radicalmente cada área de tu vida? Imagina tener acceso a enseñanzas que no solo te guíen en tus decisiones diarias, sino que también te llenen de paz, fortaleza y esperanza. Este tesoro de sabiduría existe y está en las palabras de Jesucristo. A lo largo de su vida, Jesús no solo habló de amor, fe y perdón. Él vivió estos principios intensamente y nos dejó un camino claro a seguir. En este video vamos a explorar 10 enseñanzas poderosas de Jesús directamente de la Biblia. Cada una de estas enseñanzas tiene el poder de cambiar tu manera de ver el mundo y de enfrentarte a los desafíos diarios. Ya sea que estés buscando dirección para tomar decisiones sabias, consuelo en momentos de dificultad o simplemente una manera de acercarte más a Dios, estas enseñanzas están aquí para ti. Pero esto no es un simple repaso de historias bíblicas. Cada enseñanza que compartiré está diseñada para que puedas aplicarla hoy mismo en tu vida. No importa dónde te encuentres en tu camino espiritual, estas palabras pueden tocar tu corazón de una manera profunda y significativa. Y aquí viene lo más importante. La última enseñanza que compartiré contiene un secreto esencial para vivir plenamente la sabiduría de Dios en tu día a día. Es algo que podría cambiar para siempre la manera en que entiendes tu relación con Dios y con los demás. Así que te invito a quedarte hasta el final porque no querrás perderte este poderoso mensaje. Antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta que puede marcar la diferencia en cómo recibes este mensaje. ¿Estás listo para permitir que la sabiduría de Jesús transforme tu vida hoy? Este es el momento de abrir tu corazón, dejar de lado las distracciones y sumergirte en este viaje de fe y descubrimiento. Enseñanza 1. La fe que mueve montañas. ¿Alguna vez te has sentido atrapado por problemas que parecen demasiado grandes para superar? Jesús nos enseñó que la fe es la llave que abre la puerta a lo imposible. En Mateo 17:20, Jesús dijo: «Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Esta enseñanza no se trata del tamaño de tu fe, sino de su autenticidad. Un grano de mostaza es pequeño, pero cuando se planta y se cuida, crece hasta convertirse en un árbol fuerte. De la misma manera, tu fe puede comenzar pequeña, pero si la alimentas con oración y confianza en Dios, crecerá y te dará la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Jesús no solo habló de fe, la vivió en cada momento de su vida. Cuando calmó la tormenta en el mar de Galilea, preguntó a sus discípulos: «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?» Mateo 8:26. Esta pregunta también es para nosotros. ¿Confiamos en Dios cuando las tormentas de la vida nos golpean o dejamos que el miedo nos paralice? La fe no elimina los problemas, pero transforma nuestra forma de enfrentarlos. En Marcos 11:24, Jesús dijo: «Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración, y lo obtendrán». Esta enseñanza nos invita a confiar en los tiempos de Dios, incluso cuando las respuestas no llegan cuando queremos. Un ejemplo claro del poder de la fe lo encontramos en la historia de la mujer que sufría de hemorragias. En Lucas 8:48, Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz». Ella no necesitó una gran demostración de poder, solo tuvo que tocar el borde del manto de Jesús con fe, y eso fue suficiente para recibir su sanidad.
La fe también implica acción. No se trata solo de creer, sino de vivir conforme a esa creencia. Jesús nos enseña que la fe sin obras es estéril. En Santiago 2:17 leemos: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Esto significa que debemos actuar con valentía y confianza, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso. Imagina cómo sería tu vida si cada desafío que enfrentas lo vieras como una oportunidad para ejercitar tu fe. Jesús nos invita a confiar plenamente en Él, porque cuando ponemos nuestra fe en Dios, nada es imposible. No importa cuán grande sea la montaña que estás enfrentando hoy, con fe puedes superarla. Enseñanza 2. El poder del amor incondicional. Cuando pensamos en el mensaje de Jesús, una de las enseñanzas más profundas y transformadoras es el amor incondicional. En Juan 13:34, Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Este tipo de amor no está basado en cómo nos tratan los demás, sino en la decisión de amar sin condiciones. Jesús no solo habló de amor, lo demostró en cada acción. Amó a los rechazados por la sociedad, perdonó a los que lo traicionaron y dio su vida por aquellos que ni siquiera lo conocían. En Mateo 5:44, Jesús nos desafía a amar incluso a nuestros enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. El amor incondicional transforma no solo nuestras relaciones, sino también nuestro corazón. Cuando elegimos amar, incluso cuando es difícil, nos acercamos más al corazón de Dios. Este tipo de amor rompe barreras, sana heridas y crea puentes, donde antes había muros. Pero, ¿cómo podemos aplicar este amor en nuestra vida diaria? Comienza con pequeños actos. Perdona a quien te ha herido, muestra bondad a quien menos lo espera y elige la compasión en lugar del juicio, como dice 1 Corintios 13:4-7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Imagina el impacto que tendría en tu vida y en la de los demás si eligieras amar incondicionalmente cada día. El amor que Jesús nos enseña no es solo una emoción, es una decisión diaria que puede transformar el mundo que nos rodea. Enseñanza 3. El perdón que libera el alma. El perdón es una de las enseñanzas más desafiantes que Jesús nos dejó, pero también una de las más poderosas para transformar nuestra vida. En Mateo 6:14-15, Jesús dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón no es simplemente un acto de bondad hacia los demás, es una herramienta para nuestra propia liberación emocional y espiritual. Guardar rencor y resentimiento es como cargar con una mochila llena de piedras. Cada ofensa no perdonada añade peso a nuestro corazón, dificultando nuestro crecimiento y paz interior. Jesús nos dio el ejemplo más poderoso de perdón cuando, estando en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En el momento de mayor dolor y traición, Jesús eligió perdonar. Este acto nos enseña que el perdón no depende de las acciones de los demás, sino de nuestra decisión de soltar el dolor y confiar en la justicia de Dios. El perdón también es una expresión de fe. Al perdonar, reconocemos que Dios es el único juez justo y que Él se encargará de las injusticias que hemos sufrido,
Como dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero ¿qué pasa cuando el dolor es demasiado grande? El perdón no significa olvidar o justificar el daño recibido. Significa liberar nuestro corazón del control de la ofensa y permitir que Dios sane nuestras heridas. El proceso puede ser difícil, pero cada paso hacia el perdón es un paso hacia la libertad. Imagina cómo sería tu vida si soltaras el peso del rencor y abrazaras el poder liberador del perdón. Jesús nos invita a perdonar no solo por el bien de los demás, sino por nuestra propia paz y sanidad. Cuando perdonamos, abrimos nuestro corazón para recibir la paz y la gracia de Dios. Enseñanza 4. La humildad como camino hacia la grandeza. La humildad es una virtud que a menudo se malinterpreta en nuestra sociedad actual, donde el éxito y el reconocimiento personal suelen valorarse más que el servicio y la sencillez. Sin embargo, Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza no se encuentra en la acumulación de poder o riquezas, sino en la capacidad de servir a los demás con un corazón humilde. En Mateo 23, 11, 12, Jesús dijo, «El mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Jesús no solo predicó sobre la humildad, la vivió en cada aspecto de su vida. El ejemplo más claro de esto se encuentra en el Evangelio de Juan, cuando Jesús, sabiendo que su hora había llegado, decidió lavar los pies de sus discípulos. Este acto, que en esa época estaba reservado para los siervos, fue una demostración profunda de lo que significa liderar con humildad. Jesús les dijo, «Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies, los unos a los otros». Juan 13, 13, 14. La humildad no es debilidad. Al contrario, requiere una fuerza interior para reconocer nuestras propias limitaciones y depender de Dios. En Filipenses 2, 5, 8, Pablo describe la actitud de Jesús. «Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres». Esta disposición de poner a los demás por encima de uno mismo es el núcleo de la verdadera sabiduría y crecimiento espiritual. La humildad también nos enseña a aceptar la corrección y aprender de nuestros errores. Proverbios 11, 2 nos recuerda, «Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría». Al reconocer que no tenemos todas las respuestas y que siempre hay espacio para mejorar, abrimos la puerta al crecimiento personal y espiritual. Pero, ¿cómo podemos practicar la humildad en nuestra vida diaria? Comienza con pequeños actos. Escucha con atención a los demás sin interrumpir. Acepta las críticas constructivas con gratitud y busca oportunidades para servir sin esperar reconocimiento. La humildad también implica reconocer que todo lo que tenemos y logramos es gracias a la gracia de Dios, no a nuestros propios méritos. Imagina cómo sería tu vida si cada día eligieras la humildad sobre el orgullo. Jesús nos muestra que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio y la entrega desinteresada. Cuando dejamos de buscar la aprobación de los demás y nos enfocamos en servir con amor, encontramos una paz y satisfacción que el mundo no puede ofrecer. Enseñanza 5. La paz en medio de la tormenta.
La vida está llena de tormentas, problemas financieros, dificultades familiares, enfermedades inesperadas y momentos de incertidumbre que nos sacuden hasta el alma. Sin embargo, Jesús nos enseñó que es posible encontrar paz incluso en medio del caos. En Juan 14:27 Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz no es una ausencia de problemas, sino una presencia constante de Dios en nuestras vidas. Un ejemplo poderoso de esta enseñanza lo encontramos en la historia de Jesús calmando la tormenta en el mar de Galilea. En Marcos 4:37-39 se describe cómo una gran tormenta azotó la barca donde estaban Jesús y sus discípulos. Mientras ellos entraban en pánico, Jesús dormía tranquilamente. Al despertarlo, le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús se levantó, reprendó al viento y dijo al mar: «Silencio, cállate». Y el viento se detuvo, y sobrevino una gran calma. Esta historia nos muestra que la verdadera paz no depende de la ausencia de tormentas, sino de la presencia de Jesús en nuestra barca. La paz que Él ofrece es una paz que supera todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La paz de Jesús también es una paz que transforma nuestra perspectiva. Cuando enfrentamos problemas, es fácil enfocarnos en el miedo y la incertidumbre. Pero Jesús nos invita a cambiar nuestro enfoque, a mirar más allá de las circunstancias y confiar en su poder y amor. En Isaías 26:3 se nos promete: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Pero ¿cómo podemos experimentar esta paz en nuestra vida diaria? Primero, a través de la oración. En Filipenses 4:6 se nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Al entregar nuestras preocupaciones a Dios en oración, abrimos nuestro corazón para recibir su paz. Segundo, debemos confiar en las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran que Dios está con nosotros en cada momento. En Josué 1:9 Dios dice: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Tercero, es importante rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe y nos animen en tiempos difíciles. La comunidad de creyentes es una fuente de apoyo y consuelo. En Hebreos 10:24-25 se nos anima: «Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca». Imagina vivir cada día con una paz inquebrantable, sin importar lo que enfrentes. Jesús nos ofrece esa paz hoy mismo. No importa cuán fuerte sea la tormenta en tu vida, con Jesús en tu barca puedes estar seguro de que la calma llegará. ¿Estás listo para recibir la paz que solo Él puede dar? Enseñanza 6. El poder de la oración persistente. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos como creyentes. Pero Jesús nos enseñó que no basta con orar una sola vez y esperar resultados inmediatos. En su ministerio, Él subrayó la importancia de la oración persistente, esa que no se rinde hasta ver la respuesta de Dios. En Lucas 18:1-8, Jesús comparte la parábola de la viuda persistente para ilustrar esta enseñanza. En esta parábola, Jesús describe a una viuda que acude repetidamente ante un juez injusto, que no teme a Dios ni respeta a las personas.
La viuda, buscando justicia, no se rinde ante las negativas del juez y sigue insistiendo hasta que finalmente él cede y le concede lo que pide, no por compasión, sino para que ella deje de molestarlo. Jesús concluye diciendo: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Lucas 18:7-8. Esta historia nos enseña que Dios escucha nuestras oraciones, pero también valora nuestra perseverancia y fe. La oración persistente no se trata de convencer a Dios, sino de demostrar nuestra confianza en su poder y su tiempo perfecto. En Mateo 7:7, Jesús nos anima: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La repetición de estos verbos muestra que la oración debe ser constante y activa. Jesús mismo es el mejor ejemplo de oración persistente. Antes de enfrentar su mayor prueba en Getsemaní, oró intensamente al Padre, pidiendo que, si era posible, se apartara de él la copa del sufrimiento. Sin embargo, concluyó su oración diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esta actitud nos muestra que la oración persistente también implica rendición a la voluntad de Dios, confiando en que sus planes son siempre los mejores. La Biblia está llena de ejemplos de personas que perseveraron en la oración y vieron milagros como resultado. Ana, la madre de Samuel, oró años por un hijo y finalmente Dios escuchó su clamor. 1 Samuel 1:10-20. El profeta Elías oró fervientemente para que dejara de llover y luego para que la lluvia regresara, y Dios respondió a sus peticiones. Santiago 5:17-18. Pero, ¿qué pasa cuando sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas? Es fácil desanimarse cuando las respuestas no llegan en el tiempo o la forma que esperamos. Sin embargo, Jesús nos recuerda que Dios siempre está obrando, incluso cuando no lo vemos. En Isaías 55:8-9, Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La oración persistente también fortalece nuestra fe y nuestra relación con Dios. Cada vez que oramos, nos acercamos más a Él y aprendemos a depender de su gracia y poder. En Filipenses 4:6-7 se nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La clave está en no rendirse. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos instruye a orar sin cesar. Esto no significa que debemos pasar todo el día en oración formal, sino que debemos mantener una actitud constante de comunicación y dependencia de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Imagina lo que podría cambiar en tu vida si adoptaras una actitud de oración persistente. Jesús nos asegura que Dios escucha cada palabra, cada clamor, y que responde en el momento perfecto. No te desanimes si las respuestas no llegan de inmediato. Sigue orando, sigue confiando, y verás la fidelidad de Dios manifestarse en tu vida. Enseñanza 7. La importancia del perdón en la transformación personal. El perdón es una de las enseñanzas más revolucionarias y transformadoras que Jesús nos dejó. No solo es una acción que libera a quienes nos han ofendido, sino que también es una herramienta poderosa que nos libera a nosotros mismos del peso del rencor y la amargura.
En Mateo 6, 14, 15, Jesús dice, «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Esta enseñanza nos muestra que el perdón no es una opción, sino una necesidad para vivir en plenitud espiritual. Jesús no solo predicó sobre el perdón, Él lo practicó en los momentos más difíciles de su vida. En la cruz, mientras sufría una de las muertes más crueles, Jesús oró, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Didos, Lucas 23:34. Este acto de misericordia nos enseña que el perdón no depende de las acciones de los demás, sino de nuestra decisión de soltar el dolor y confiar en la justicia divina. El perdón es también una forma de sanación emocional. Muchas veces, el rencor y la falta de perdón se convierten en cadenas que nos atan al pasado, impidiéndonos avanzar y vivir en libertad. En Efesios 4:31-32, Pablo nos exhorta, «Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Perdonar no significa olvidar o justificar el daño recibido. Significa liberar nuestro corazón del control que esa ofensa tiene sobre nosotros. El perdón es un acto de fe, porque confiamos en que Dios traerá justicia en su tiempo perfecto. Romanos 12:19 nos recuerda, «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Jesús también nos enseñó que el perdón es ilimitado. Cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano, Jesús respondió, «No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18:22. Esto no significa que debamos contar las veces que perdonamos, sino que debemos adoptar una actitud constante de perdón. La parábola del siervo despiadado en Mateo 18:23-35 ilustra cómo Dios espera que perdonemos a los demás como Él nos ha perdonado. En esta historia, un rey perdona a su siervo una deuda enorme, pero ese mismo siervo se niega a perdonar una pequeña deuda a otro. Al enterarse, el rey se enfurece y revoca su perdón. Esta parábola nos recuerda que, así como hemos recibido el perdón inmerecido de Dios, también debemos extender ese perdón a los demás. El perdón también es un testimonio poderoso de nuestra fe. En Juan 13:35 Jesús dijo, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros». El amor y el perdón están intrínsecamente conectados. Cuando perdonamos, reflejamos el carácter de Dios y mostramos al mundo la transformación que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero, ¿cómo podemos perdonar cuando el dolor es demasiado grande? El primer paso es reconocer que necesitamos la ayuda de Dios para hacerlo. La oración es fundamental en el proceso de perdón. Podemos pedirle a Dios que nos dé la fuerza y la gracia para perdonar, incluso cuando no sentimos ganas de hacerlo. En Filipenses 4:13 leemos, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». También es útil recordar que el perdón es un proceso. No siempre ocurre de inmediato y está bien tomarse el tiempo necesario para sanar. Lo importante es mantener el corazón abierto a la posibilidad de perdonar y no permitir que el rencor eche raíces en nuestra vida. Imagina la libertad y la paz que experimentarías si decidieras soltar el peso del rencor y abrazar el perdón. Jesús nos llama a perdonar no solo por el bien de los demás, sino por nuestro propio bienestar espiritual y emocional. Cuando perdonamos, abrimos nuestro corazón para recibir la paz y la sanidad que solo Dios puede dar.
¿Estás listo para permitir que el poder del perdón transforme tu vida? Enseñanza 8. La humildad como puerta a la grandeza. Espiritual en un mundo que valora el éxito, la fama y el reconocimiento personal, la humildad puede parecer una virtud pasada de moda o incluso una debilidad. Sin embargo, Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza no se mide por los logros terrenales, sino por nuestra capacidad de servir a los demás con un corazón humilde. En Mateo 23:12, Jesús dijo: «Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». La humildad no se trata de pensar menos de uno mismo, sino de pensar menos en uno mismo. Significa reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios y que dependemos de Él en cada aspecto de nuestra vida. En Filipenses 2:3-4, Pablo nos exhorta: «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros». Jesús no solo habló de humildad, Él la vivió en cada momento de su ministerio. El ejemplo más poderoso de su humildad se encuentra en Juan 13:12-15, cuando, a pesar de ser el Maestro y el Señor, se inclinó para lavar los pies de sus discípulos, una tarea que normalmente estaba reservada para los siervos. Después de hacerlo, les dijo: «Ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis». La humildad también es la clave para recibir la gracia de Dios. En Santiago 4:6 leemos: «Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes». Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios y nos acercamos a Él con un corazón humilde, abrimos la puerta para que su gracia transforme nuestras vidas. Pero, ¿qué significa ser humilde en la vida cotidiana? Significa estar dispuestos a escuchar a los demás sin interrumpir, aceptar la corrección con gratitud y reconocer nuestras limitaciones sin sentirnos menos valiosos por ello. La humildad también implica servir a los demás sin esperar reconocimiento o recompensa. En Marcos 10:45, Jesús dijo: «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». La parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18:9-14 ilustra cómo la humildad es esencial para nuestra relación con Dios. El fariseo oraba con orgullo, agradeciéndole a Dios por no ser como los demás hombres, mientras que el publicano, reconociendo su pecado, simplemente decía: «Dios, sé propicio a mí, pecador». Jesús concluyó diciendo que fue el publicano quien regresó a casa justificado, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La humildad también nos protege del orgullo, que es una de las trampas más peligrosas en nuestro caminar espiritual. El orgullo nos hace pensar que no necesitamos a Dios o que somos mejores que los demás. En Proverbios 16:18 se nos advierte: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». La humildad, por el contrario, nos mantiene en una posición de dependencia y gratitud hacia Dios. Jesús nos invita a aprender de Él, quien es el máximo ejemplo de humildad. En Mateo 11:29 dijo: «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». La humildad no solo nos conecta con Dios, sino que también nos trae paz y descanso interior. Imagina una vida donde cada acción está guiada por la humildad, donde no buscamos reconocimiento, sino la oportunidad de servir y crecer. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza no está en ser servidos, sino en servir con amor y sencillez.
La humildad abre la puerta a una vida plena, rica en gracia y profundamente conectada con el corazón de Dios. ¿Estás listo para abrazar la humildad como el camino hacia la grandeza espiritual? Enseñanza 9. La paz que supera todo entendimiento. La paz es uno de los regalos más valiosos que Jesús nos ofrece. En un mundo lleno de estrés, ansiedad y conflictos, encontrar la verdadera paz puede parecer imposible. Sin embargo, Jesús nos enseñó que la paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra conexión interna con Dios. En Juan 14:27, Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». La paz que Jesús ofrece es diferente de la paz temporal que el mundo promete. No se basa en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios en medio de ellos. Esta paz es una tranquilidad profunda que nos sostiene, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar en caos. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos anima: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Jesús no solo habló de paz, Él la personificó. Durante la tormenta en el mar de Galilea, mientras sus discípulos entraban en pánico, Jesús dormía tranquilamente en la barca. Cuando lo despertaron, Él calmó la tormenta con solo unas palabras: «Calla, enmudece». Marcos 4:39. Luego les preguntó: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Jesús nos muestra que la paz verdadera proviene de la confianza en Dios, no de la ausencia de tormentas. Pero, ¿cómo podemos experimentar esta paz en nuestra vida diaria? El primer paso es confiar plenamente en Dios y entregar nuestras preocupaciones a Él. En 1 Pedro 5:7 se nos dice: «Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Esta entrega no significa que nuestros problemas desaparecerán, pero nos libera del peso de intentar controlarlo todo por nosotros mismos. La oración es una herramienta poderosa para encontrar paz. Cuando oramos, no solo presentamos nuestras necesidades a Dios, sino que también abrimos nuestro corazón para recibir su consuelo y dirección. Jesús mismo se retiraba a lugares solitarios para orar y renovar su paz interior. En Lucas 5:16, leemos: «Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba». Otra clave para experimentar la paz de Dios es mantener una mente enfocada en Él. En Isaías 26:3 se nos promete: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Cuando dirigimos nuestros pensamientos hacia Dios y sus promesas, encontramos una estabilidad que el mundo no puede ofrecer. La paz también se cultiva a través del perdón y la reconciliación. El rencor y la falta de perdón pueden robar nuestra paz y crear barreras en nuestras relaciones. Jesús nos llama a ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Al buscar la paz con los demás, reflejamos el corazón de Dios y fortalecemos nuestra propia paz interior. Pero, ¿qué pasa cuando enfrentamos circunstancias que parecen insuperables? En esos momentos, Jesús nos invita a recordar que Él ya ha vencido al mundo. En Juan 16:33 dijo: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta declaración nos da la certeza de que, sin importar lo que enfrentemos, Jesús está con nosotros y su victoria es nuestra.
Imagina una vida donde, a pesar de las tormentas y los desafíos, tu corazón permanece en calma y tu mente en paz. Jesús nos ofrece esta paz que supera todo entendimiento. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Cuando confiamos en Dios y entregamos nuestras preocupaciones en sus manos, encontramos una tranquilidad que el mundo no puede dar ni quitar. ¿Estás listo para permitir que la paz de Jesús llene tu corazón y transforme tu vida? Enseñanza 10. El poder de la esperanza en medio de la adversidad. La esperanza es una luz que brilla en la oscuridad, un ancla que sostiene nuestra alma cuando las tormentas de la vida nos golpean. Jesús nos enseñó que, sin importar las dificultades que enfrentemos, siempre hay esperanza en Dios. En Juan 16:33, Jesús dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta declaración no es solo un consuelo, sino una promesa poderosa de que, a través de Él, podemos superar cualquier obstáculo. La esperanza en Jesús no es una ilusión vacía, es una certeza basada en su amor inmutable y su fidelidad. En Romanos 15:13, Pablo ora: «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». Esta esperanza no solo nos sostiene, sino que también nos llena de gozo y paz, incluso en las circunstancias más difíciles. Jesús nos mostró cómo mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. En Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, oró con angustia, pero también con la confianza de que la voluntad del Padre se cumpliría. En Hebreos 12:2 leemos: «Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios». La esperanza de Jesús no estaba en evitar el sufrimiento, sino en el propósito eterno que ese sufrimiento cumpliría. La esperanza también nos da la fuerza para perseverar. En Romanos 5:3-5, Pablo dice: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». Cada prueba que enfrentamos puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra esperanza y confiar más profundamente en Dios. Pero ¿cómo podemos mantener viva la esperanza cuando todo parece perdido? La clave está en recordar las promesas de Dios y enfocarnos en su fidelidad. En Lamentaciones 3:22-23 se nos recuerda: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad». Cada nuevo día es una oportunidad para renovar nuestra esperanza en Dios. La esperanza también nos conecta con la promesa de la vida eterna. En 1 Pedro 1:3-4 se nos dice: «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros». Nuestra esperanza no está limitada a esta vida. Se extiende a la eternidad con Dios. Imagina una vida donde la esperanza sea tu ancla en medio de la tormenta, donde cada desafío se convierta en una oportunidad para confiar más en Dios. Jesús nos enseña que, sin importar cuán oscura sea la noche, siempre hay un nuevo amanecer en su amor y gracia. La esperanza no es solo un sentimiento, es una decisión diaria de confiar en que Dios tiene el control y que su plan para nosotros es bueno. ¿Estás listo para abrazar la esperanza
como una fuerza transformadora en tu vida. Reflexión final. Abrazando las enseñanzas de Jesús para una vida transformada. Hemos recorrido un viaje profundo a través de las enseñanzas de Jesús, descubriendo principios que no solo iluminan nuestro camino, sino que también tienen el poder de transformar radicalmente nuestra vida diaria. Desde la fe que mueve montañas hasta la paz que supera todo entendimiento, cada una de estas enseñanzas nos invita a vivir de una manera más plena, conectados con Dios y con los demás. Jesús no vino al mundo solo para darnos palabras sabias. Él vivió cada una de estas verdades, mostrándonos que es posible amar incondicionalmente, perdonar de corazón y encontrar gozo en la humildad y el servicio. Nos demostró que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder o la riqueza, sino en la capacidad de vivir según la voluntad de Dios, confiando en Él en cada paso del camino. Pero aquí es donde radica el verdadero desafío. Estas enseñanzas no están diseñadas para ser solo escuchadas o leídas, están destinadas a ser vividas. Cada principio que hemos explorado es una invitación a la acción. No basta con conocer la verdad, debemos permitir que esta verdad transforme nuestro corazón y nuestras decisiones diarias. La fe que mueve montañas. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios incluso cuando el camino es incierto? La fe no elimina los desafíos, pero nos da la fortaleza para superarlos, sabiendo que no estamos solos. Pues, el amor incondicional. Puedes amar a quienes te han herido o decepcionado. Jesús nos llama a amar sin condiciones, reflejando el corazón de Dios en cada relación. El poder del perdón. ¿Estás listo para liberar el rencor y abrazar el perdón? No por los demás, sino por tu propia libertad y paz interior. La humildad como camino a la grandeza. ¿Estás dispuesto a servir en lugar de ser servido? La verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el servicio desinteresado. La paz que supera todo entendimiento. ¿Permitirás que la paz de Dios gobierne tu corazón, incluso en medio de las tormentas? Esta paz no depende de las circunstancias, sino de la confianza en Dios. El poder de la esperanza. ¿Mantendrás la esperanza viva en medio de la adversidad, confiando en las promesas de Dios y su fidelidad eterna? Cada una de estas enseñanzas es un peldaño en la escalera hacia una vida transformada. Pero la pregunta más importante es, ¿qué harás con estas enseñanzas? La transformación comienza con una decisión. Hoy tienes la oportunidad de invitar a Dios a tu vida de una manera más profunda, permitiendo que su sabiduría guíe tus pasos. No importa dónde te encuentres en tu viaje espiritual, lo que importa es tu disposición a abrir tu corazón a la obra de Dios. Jesús dijo en Juan 10:10, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esta abundancia no se refiere solo a bendiciones materiales, sino a una vida llena de propósito, paz y una relación profunda con Dios. Te invito a reflexionar. ¿Cómo sería tu vida si aplicaras estas enseñanzas cada día? ¿Qué cambios verías en tus relaciones, en tu corazón y en tu perspectiva de la vida? Oración final. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor incondicional y por las enseñanzas que nos has dejado a través de tu Hijo, Jesús. Hoy te pedimos que estas palabras no solo sean información en nuestra mente, sino transformación en nuestro corazón. Ayúdanos a vivir con fe, amar sin condiciones, perdonar de corazón y encontrar paz en tu presencia. Que cada día podamos reflejar tu luz en nuestras vidas y ser testimonio de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón,
te animo a compartirlo con tus amigos y familiares. Suscríbete al canal para más reflexiones que fortalezcan tu fe y acompáñanos en este viaje espiritual. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso de tu vida.